Canal Católico, La Profecía. Hola queridos hermanos y hermanas del canal católico La Profecía, ya han pasado varios días sin subir un vídeo, y me tomé unos días sabáticos, por motivo de trabajo. Ya de regreso con las energías renovadas, les vengo a hablar de unos de los temas más controversiales de nuestro último tiempo e inicio de la gran tribulación. Y es nada más o menos que del Papa Francisco, donde vamos a valorar con la ayuda de ustedes hermanos dejando su opinión, y sin duda con la palabra de Dios y muchas profecías de santos y mensajes marianos. Vamos a valorar qué hábitos de gobierno tiene el Papa Francisco, en lo político y en lo pastoral, para determinar si es o no el falso profeta que se nos narra en las Sagradas Escrituras, como también en un sinnúmero de profecías. Sin duda estamos ante el Papa más controversial y de los últimos tiempos, donde ha escandalizado al mundo católico, más tradicional y conservador de la doctrina y la fe de la Iglesia, con sus encíclicas y documentos en contra de la ley de Dios, como es la famosa Amoris Laetitia, que permite que los divorciados vueltos a casar comulguen, la encíclica ecologista, y muchas opiniones escandalosas como que por las venas de Jesús corre sangre pagana, etc. Y con broche de oro con el famoso documento Fiducias Supplicans, bendiciones a parejas irregulares y sodomitas. Como son también las persecuciones a obispos, sacerdotes, monasterios tradicionalistas y que profesan la misa completa y verdadera como es la tridentina o misa de Pío V. Y este alineamiento continuo con el mundo y de abrir o acomodar la Iglesia al mundo y vaciarla de todo lo sagrado y místico de la Iglesia. Lo más último que el Papa está de acuerdo en apoyar según las últimas informaciones es la de ordenar diaconisas mujeres y por último sacerdotisas a igual que las iglesias protestantes. Este año con la conclusión del sínodo de la sinodalidad, donde muchos obispos masones quieren introducir las diaconisas. El Papa Francisco con su ambigüedad en lo moral y asuntos de fe, no ha defendido, sino más bien atacado y demolido la doctrina y la fe. Su forma de gobernar dictatorial e inmisericorde con los obispos o sacerdotes que no se alineen con su forma de entender la fe con su teología de liberación. Según la opinión de muchos católicos laicos, sacerdotes y expertos en teología, creen que el Papa Francisco es el falso profeta, que reinará con el anticristo. Pero hagamos la pregunta del millón. ¿Es suficiente con todo lo que hemos sabido que ha hecho y dicho Francisco para determinar que es el falso profeta? ¿Qué dice el Apocalipsis sobre las características y acciones que describen al falso profeta? En Apocalipsis 13, 11 a 17 nos describe las características y funciones que tendrá este líder. 11. Vi luego otra bestia que surgía de la tierra y tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como una serpiente. 12. Ejerce todo el poder de la primera bestia en servicio de esta, haciendo que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal había sido curada. 13. Realiza grandes señales, hasta hacer bajar ante la gente fuego del cielo a la tierra. 14. Y seduce a los habitantes de la tierra con las señales que le ha sido concedido obrar al servicio de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que hagan una imagen en honor de la bestia que, teniendo la herida de la espada, revivió. 15. Se le concedió infundir el aliento a la imagen de la bestia, de suerte que pudiera incluso hablar la imagen de la bestia y hacer que fueran exterminados cuantos no adoraran la imagen de la bestia. 16. Y hace que todos pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se hagan una marca en la mano derecha o en la frente. 17. Y que nadie pueda comprar nada ni vender, sino el que lleve la marca con el nombre de la bestia o con la cifra de su nombre. Bien, como podemos entender aquí, la Escritura nos dice que el falso profeta tiene 2 cuernos como los del cordero y como sabemos por revelación de nuestra Madre Santísima, sabemos que los 2 cuernos se refiere a las mitras que llevan todos los obispos y cardenales y el Papa en sus cabezas en las ceremonias de la Iglesia. Y como nos damos cuenta que se nos revela que el falso profeta es un obispo, un papa, pero que profesa y dice blasfemias contra Dios, hasta aquí podríamos relacionarlo con la actitud ambigüedad de Francisco en asuntos de fe.
Pero no es suficiente para decir que Francisco es el falso profeta definitivo, porque si en Papa puede ser un falso profeta en lo estrictamente en lo doctrinal, pero Bergoglio no puede ser el falso profeta definitivo que nos dice el Apocalipsis. Porque después de decir que el falso profeta tiene los cuernos como los del Cordero, nos amplía diciendo que además de llegar en ayuda del Anticristo en darlo a conocer al mundo que es el Salvador esperado en todas las religiones, tiene también una característica que lo diferencia de Francisco y es que tendrá el poder de hacer bajar fuego del cielo, el de hacer milagros extraordinarios que no habremos visto nunca, el de exigir la marca con el nombre de la bestia para comprar y vender. Y eso no lo ha hecho Bergoglio y no creo que lo llegue a hacer, más en su último estado de salud. En mi opinión y reflexión, Francisco es más bien el famoso papa que vio en visión San Francisco de Asís antes de morir, donde nos dice que Dios, en castigo de nuestro mal comportamiento, después de la muerte de Benedicto XVI, no nos mandará un pastor sino, más bien un destructor que nos guía en el camino de la perdición, y no en la verdad. En conclusión, Francisco es un falso profeta en su actuar, pero no es el definitivo que gobernará junto al Anticristo. Francisco es un antipapa, del cual hay que orar para que cambie su mal rumbo que está llevando. El falso profeta definitivo sin duda llegará después de la muerte de Francisco y será elegido de igual manera no canónicamente, y unirá a todas las razas y religiones en una sola bajo el gobierno de la bestia. Y es aquí donde debemos reflexionar todos los cristianos que debemos estar preparados porque una cosa sí es segura y es que ese tiempo apocalíptico lo tenemos a la vuelta de la esquina. Hay que orar y hacer mucha penitencia más en estos tiempos de Cuaresma y Semana Santa. Ánimo, queridos hermanos y hermanas, oremos y recemos por la Iglesia y el mundo. Y los invito a que dejen su comentario y den su opinión acerca de quién creen ustedes que será el falso profeta definitivo. Y denle like y suscríbanse al canal para que llegue a muchas personas más y me ayude a colocar este vídeo en las primeras posiciones. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. Reprímele, Dios, pedimos suplicantes. Y tu príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo, para la perdición de las almas. Amén.